patraña es una mentira o falsedad que se cuenta a alguien. En este programa, nuestro invitado especial escuchará 2 historias y al final tendrá que decidir si son historias verdaderas o puras patrañas. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? Es como si fueran los 80. Podcast escuchas. Podcast escuchas. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en el episodio número 6 de Patrañas. Ahí la llevamos en esta pandemia. Estamos sufriendo un poco el estar encerrados, el no poder tener a nuestros invitados aquí en vivo. Pero bueno, la vida sigue. Y es momento de presentar al invitado de este episodio. Es una persona súper especial que pues es única, yo diría. Es única. Quiero presentar a Damián Almohada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Damián Oigan, Almohada. gracias por invitar. Buenas noches. Oye, Damián, qué gusto tenerte aquí. ¿Desde hace cuándo queríamos tenerte en este programa, hombre? Uy, me dijiste desde como por ahí de diciembre del año pasado. Oye, ¿te pareces mucho a David Almada? Ah, somos primos, pero nada más eso. Ay, qué bueno. Qué bueno ser primo de alguien tan agradable. Está bien feo. Esperemos que tú seas igual de agradable, Damián. Soy más agradable que ese muchacho. Ay, Damián Almohada. Suave al abrazo. Bueno, oye, David Almada, hombre, qué bueno que estás con nosotros otra vez. No, hombre, pues vivo en su patio. ¿Cómo no voy a estar con ustedes en esta pandemia? David va a estar en los próximos 8 episodios porque pues no podemos salir de casa y él vino un día y ya no se pudo salir. No se pudo Así salir. sigo. Entonces, bueno, espero que lo disfruten. Yo de también lo aquí espero. A octubre del 2021. Fíjate, tú el episodio pasado adivinaste las 2 historias. Sí. Entonces realmente ya no es como que te puedas superar. No sé qué hago Bueno, aquí se puede- entonces. Se puede superar como para abajo. Exacto. Ah, qué mal. O sea, ahora puedes... Pero, ¿sabes qué? Me acabas de poner un reto y lo haré. Muy bien. Voy a fracasar con fuerza. Muy bien, entonces ya conocemos la dinámica, David. Tú vas Así a escuchar es. 2 historias, Sí. una narrada por Carla, una Muy narrada bien. por mí, Sí. y al final vas a decidir si son verdaderas o patrañas. Patrañas, muy bien. Muy bien, De puedes acuerdo. comentar, hacer preguntas, anotar. La vez Perfecto. pasada traías tu libro de geografía, no sé En ahora esta cómo ocasión vengas traigo tú. la versión amarilla del 2008. Las cosas de Perfecto. los 90 me encantan. De la A a la K. Ah, Muy bien, bueno, muy bien. la mi historia es con Bendito, J. bendito Dios, Sí. mi historia es de la... Después de la K, que no me traes. Ah, no dije con J. L. J es antes de la K. Sí, Es que sí, sí. También Sí, la abecedario, L al en parecer. adelante. Muy bien, perfecto. Pues vamos a comenzar este cotorreo. Carla, tú comenzarás en este episodio. Adelante. así es. Me toca a mí empezar con este cotorreo. Ujú. Y para este cotorreo yo les traigo una historia que es una historia radioactiva. Ok. Una historia tóxica, como esas historias que nos gustan, ¿no? Tóxicas, Ujú. Como las parejas. como las parejas. Mi historia se titula El verdadero niño fisión. ¿Ustedes se acuerdan del niño fisión? El Por niño supuesto, fisión. los Simpsons. ¿El de los Simpsons? Claro. Era Wow. el hombre radioactivo y su acompañante era el niño fisión. Por Ajá, supuesto. Que era Milhouse. Ajá. ¿Y se acuerdan de cómo surgió el niño fisión? Sí, le caía un camión encima de rayos X, creo, o algo así. Era un Boy Scout que le caía un camión de material radioactivo encima y se convertía en el niño fisión. Ujú, ujú. Y Ok. entonces era el acompañante del hombre radioactivo. Bueno, pues yo les voy a contar la historia del verdadero niño fisión. Solo que a este niño fisión no le cayó ningún camión de cosas tóxicas encima. Él creó su propio reactor nuclear a la edad de 17 años ¿Qué? en el patio de la casa de su mamá. Qué peligroso. Sí, niños no hagan eso en casa, oigan. Fíjense,
David Hahn nació en 1976 en Detroit. Sus papás ambos trabajaban para General Motors, La General Motors. La General Motors General de Motors. General Motors. Y se divorciaron cuando él era muy pequeño, cuando tenía aproximadamente 7 años. David pasaba la mayor parte del tiempo con su papá y su madrastra y solo los fines de semana veía a su mamá. Cuando tenía 10 años, su abuelo le regaló un libro de química. El libro se llamaba The Golden Book of Chemistry Experiments. Wow. Ujú, Es como ujú. cuando aquí en México te regalaban el kit Mi Alegría. Mi alegría, de- por de química. supuesto, claro. ¿Tú tuviste uno, David? Tuve más bien mi hermano tuvo uno. Ah, fíjate, Sí, mi sí. hermano también. A lo mejor Ah, tenemos pues el mira, mismo hermano. A lo mejor nuestros papás no nos quieren y sí a nuestros hermanos. Muy bien. The Golden Book of Chemistry Experiments. Y David se obsesionó de inmediato con la química. Montó un pequeño laboratorio en su cuarto, en la casa de su papá. Y pues su papá no veía nada malo en que David tuviera esa afición. De hecho, creía que él podía tener un futuro muy prometedor en todo lo de la química. Así que no solo lo alentó a que siguiera, sino que le compró cosas que eran materiales legítimos de laboratorio. Ok. Que su Como mechero un- Bunsen, Vamos. que su Su Petri, probeta. el Petri. Y la caja de El Petri. Exacto. ¿Qué más? A ver. El Que tubo de su ensayo. tubo de ensayo, Ajá. que sus corchos para tapar los tubos de ensayo. Que la rana disecada. Todo tipo de ranas disecadas le compró. Le compró materiales buenos de laboratorio. Y también le compró libros de química un poquito más avanzados, porque el papá decía, no hombre, mijo, mijo ahorita podría estar haciendo cosas malas, pero no, mijo está ahorita metiéndose en la química, eso es bueno, Ah. que estudie. Pero pregúntale qué le compraba a sus otros hermanos. Nada, seguro que todo a ese hijo, a David. Exacto. ¿Tenía otros hermanos? Era hijo único. Con razón. Ah, A los 14 años, cuando cualquier otro niño normal hacía experimentos con bicarbonato y hacía volcanes con ello, ¿Eso es lo que hace un niño normal? Sí, claro. Yo a los 14 O por años lo menos- no hacía experimentos con bicarbonato. o por lo menos en los lugares gringos, en las escuelas sí, gringas, en la es escuela, muy, en la escuela. Gran claro, cliché, Ya. por supuesto. es muy conocido el experimento de hacer un volcán con bicarbonato y que Ujú, haga ujú. erupción. Sí lo es. Y no es un eufemismo de una etapa puber. O sí. Eso ¿O sí? sí? Lo hacía yo a los 14. Entonces, cuando cualquier niño de 14 años ya estaba haciendo eso, él ya había fabricado nitroglicerina en su cuarto. ¿Cómo no? Wow. David también era Boy Scout, como el niño fisión. Mm. Un día se presentó a un viaje de campamento con la cara teñida de color naranja vibrante provocada por una sobredosis de cantaxantina, que es un pigmento con el que él estaba experimentando nuevos métodos para lograr bronceados artificiales. O sea, su cabeza estaba en muchas cosas. Era un empresario. Era un empresario. Cosa que a Donald Trump le hubiera gustado bastante. Por supuesto, nitroglicerina y cabello naranja, claro que sí. Claro, es Donald Sí, ¿no? Trump. Este niño inventó a Donald Trump. Entonces, Básicamente, por eso les digo que inventó material muy tóxico. En ese mismo viaje, David y sus amigos hicieron volar su tienda de campaña, haciendo estallar una pila de magnesio que había llevado para hacer fuegos artificiales. Y ese solo es uno de los ejemplos de los experimentos que David estaba realizando. A pesar de que su padre y madrastra se veían frecuentemente alarmados por pequeñas explosiones y derrames químicos menores en el cuarto de su hijo, Eso sigue sonando a eufemismo. Todo eso. o a lo mejor los papás siempre pensaron justo eso, que era como de, oye, ¿ya viste que hay derrames? Y ellos decían, sí, es la adolescencia, es normal. probablemente, porque mijo. probablemente sí, porque jamás pusieron un alto a los experimentos. Solo hicieron que mudara su laboratorio al sótano, porque, citándolos, estábamos hartos de que David destruyera su habitación dejando marcas de explosiones en las paredes y derramando químicos en la alfombra. Que destruya el sótano. Entonces, Sí, ya mejor. estamos hartos que destruya su cuarto, que destruya el sótano. De acuerdo, Y a de toda la acuerdo. humanidad. Sí. Sí. Maldita sea. Sí. Este era el punto en el que pudieron haberlo detenido o abandonarlo como hizo mi papá.
¿Pero a ti te abandonó por hacer experimentos? No, raros? yo no había hecho nada. Papá, búscame. Pero no, amigos, no lo detuvieron. Esto solo llevó a David a un camino mucho más peligroso con sus experimentos, porque si en su habitación no tenía control alguno, en el sótano donde tenía más espacio y ya no molestaba a nadie con sus explosiones, menos. ¿Pero el papá le seguía comprando cosas para los Sí, experimentos? claro. El papá compraba cosas y se las dejaba ahí. Como era hijo único y de padres divorciados, supongo que era como... Ah, "Ay, claro, vamos para a compensar. comprarle". Ajá. Clásico. Sí. Clásico. A unos les compran, a unos los llevan al cine y a otros les compran plutonio. Clásico. Pero fíjense, su papá sí le compraba cosas, pero él además consiguió una gran variedad de trabajos después de la escuela solo para conseguir dinero para poder seguir comprando más materiales químicos y probarlos en su laboratorio. Un día, David consiguió una considerable cantidad de fósforo rojo, o sea, las cabecitas de los cerillos. Ah, de los cerillos. Yo dije, ¿dónde consigues fósforo rojo? Sí, son las cabezas de los De los cerillos. fósforos. De los fósforos rojos. Las pulverizó, las colocó en un contenedor de vidrio y comenzó a machacarlas con un destornillador. Y sí, explotó. Porque el metal, cuando hace contacto con el fósforo rojo y hace fricción, explota. ¿Y explotó Es verdad. qué? ¿Él? Solo explotó el fósforo, pues. Sí, estaba muy sorprendido. Y ahí se acabó esta historia. Explotó y se murió. Es como, era Dinosaurios el que tenía un personaje que era así de, ay, mataron Sí. a Timmy, traigan Sí, sí, otro sí. Timmy. Ah, no me acuerdo. Sí, lo era. Bueno, entonces explotó el fósforo. Explotó el fósforo. Tuvo que ir al hospital porque hubo vidrios que se incrustaron en sus ojos. Oh. Y las heridas de segundo grado en manos y brazos. Ah. Uno pensaría que ya era suficiente para sus papás, ¿no? Pues no. Después de que salió del hospital, solo reubicaron su laboratorio. Le construyeron un sótano más profundo. No. Lo mandaron a casa de su mamá y en casa de su mamá vio un cobertizo en la parte de atrás del patio y entonces ahí reubicó su laboratorio. O sea, el papá aplicó la de, ya, yo ya no puedo con él, vete con tu mamá. Y su mamá le dijo, vete al cobertizo y ahí haz tus experimentos locos. El abandono es el cáncer de la sociedad. Contáctame, papá. Estás a tiempo. ¿Qué haces que tu papá sí escucha patrañas? Ay, qué mala onda, es que sí lo escucho y no me diga te quiero. Y que su nueva familia le diga, oye, ¿esa que no es tu hija? Y él diga, patrañas. Ay, pues mira, si me niega con ese nivel de comedia, entonces, qué bien. Muy bien. Bueno, mudan su laboratorio a la casa de su mamá. Y ahí es cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente radioactivas. David pasaba días enteros en el cobertizo haciendo experimentos secretos de los cuales su mamá y el novio de esta ni se enteraban. Y probablemente ni les importaba, porque pues, si era química, era educativo. Claro. Un día Michael, el novio de su mamá, le preguntó qué hacía ahí adentro y David respondió, citando, ¿sabes? Un día vamos a acabarnos el combustible. Y ahí vamos. Ante Pero- tal Y respuesta, el papá, y el señor no le dijo así, sí, pero ¿qué estás haciendo? O sea, no O me sea, sí, contestaste pero, la pregunta. ¿no? Oye, Michael- perdón, ¿cuántos años tenía David en ese momento? En ese También quería momento, preguntar eso. aproximadamente unos 15, 16. Ay, estaba bien chavito. Ante tal respuesta, el novio de la mamá solo se encogió de brazos y dijo, vaya, eres raro. Encogerse de brazos. De hombros. ¿Cómo te encoges de brazos? O sea, sí es como Pues que mira. se hicieron chiquitos, ¿no? Su hijo era químico, entonces seguro que tenía una forma de hacer que se encogieran los brazos. Como nitrógeno Estaba líquido. muy loco o algo ese así. David. O sea, ya hacía experimentos de encogimiento. Mamá, encogí tu Encogí tu mis brazo. brazos. Mamá, Querida, encogí encogí el los antebrazo. Querida, encogí tu articulación. Ay, chistes noventeros.
Bueno, se encogió de hombritos y le dijo, eres raro, y se fue. Mientras tanto, el papá de David pensó que era buena idea que su hijo encaminara su pasión hacia algo de provecho. Y lo hizo ingresar a los Eagle Scouts. Pensé que era el grupo de los Eagles tocando la guitarra en Hotel California. No, a los Eagle Scouts. Los Eagle Scouts necesitan ganar 21 insignias en una gran variedad de disciplinas. Algunas son obligatorias, pero unas cuantas se dejan a la elección del Boy Scout. Así que mientras unos se ganan su insignia en negocios o carpintería, David decidió ganar su insignia en energía atómica. ¿Pero tenían una insignia? O sea, ¿los Boy Scouts tenían una insignia de energía atómica? No, ni siquiera existía. David dijo, pues yo me voy a ganar la insignia en Pero energía no hubo atómica. un señor que le dijera, oye David, es que esa no existe. Al contrario. Le dijeron, hey David, qué gran ímpetu tienes. Vete a ganar tu insignia. Niños viviendo con adultos estúpidos. Así es, así es. Porque en este mundo donde la autoridad paterna al parecer no existe, no prendió ningún foco rojo, ni siquiera porque David era el único scout en toda la historia de la tropa en ir detrás de esa insignia, que ya dijimos, no existía. Y sobre todo el único en la tropa con un antecedente de provocar explosiones y de ya haberse lastimado gravemente con una de ellas. Porque Estados Unidos. God bless America. Maga. Para encaminar su búsqueda hacia su insignia, David se armó un panfleto informativo donde pretendía dar a conocer que la energía nuclear era buena, vital y debía estudiarse más. También explicaba conceptos básicos de energía nuclear como la fisión, y el panfleto traía consigo la ilustración de un modelo de juguete que David había armado, que era inofensivo, pero era un reactor nuclear. Armó un reactor nuclear. ¿Cómo armas un reactor nuclear? Buena pregunta. No sé ni siquiera qué es un reactor nuclear. Pues realmente los microondas sí tienen algo de radioactividad, si no me equivoco. Entonces técnicamente tenemos un generador de reactor radioactividad nuclear en casa. todos en casa. Ujú. Así que Nosotros es no, factible. porque no tenemos un horno de microondas. Ay, Pero tuvimos un reactor nuclear en casa. muy bien. Ya voy a instalar una cooperación de todos los escuchas para comprarles un microondas de segunda también mano. puede ser. Sí, vamos a abrir un Patreon para que puedan depositar un dinero y poder comprar un microondas. Pero además hay muchos materiales radioactivos en muchas cosas normales de una casa. Pero este pequeño reactorcito de juguete, David lo armó con ganchos de ropa, una lata de jugo, popotes, cerillos y una liga de hule. Siento que ahorita como ya diste los ingredientes, varias personas van a empezar a armar el suyo. Seguro. Existe una publicación, creo que desde los 90s, que se llama The Anarchy Cookbook, el libro de cocina de la anarquía. Y ahí te enseñan desde cómo hacer lockpicking, así como truquear cerraduras, hasta armar bombas con cosas caseras. O bombas molotov y Ajá. esas cosas. Entonces, De hecho, es de mira. estos libros que justamente están marcados en las bibliotecas gringas. Entonces la FBI tiene todo un registro de gente que ha sacado ese libro. Sí, porque justo. son posibles terroristas o de estos asesinatos masivos en escuelas. Entonces es como que están marcados esos libros. Pero después de este dato tan negro, puedes continuar, Carla. Diremos que es MacGyver, el muchacho. Ay, cómo Así me es. gusta MacGyver. Era como un MacGyver. David también aprovechó su estatus de Boy Scout para ir a hospitales a hacer visitas a los enfermos de cáncer y de paso investigar, comillas, comillas, el área de radiología para saber cómo funcionaba la radiación. O sea, él iba a visitar a los enfermos de cáncer y a escondidas. Pero entraban se las metía- radiaciones con ellos. Se metía al área de radiación y hacía preguntas, como cómo funciona esto. ¿Y los doctores qué? ¿Lo dejaban entrar así nomás? Bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. El lugar donde al parecer no existen los adultos. Todos son niños con un abrigo. Ya estamos Dos niños hablando. en un abrigo. ¿Cuántos años de David en esta? Sí, seguía en Seguía los en la por ahí 16. 15, Sí. 16. Al final, David sí consiguió su insignia de energía atómica el 10 de mayo de 1991. Pero el hecho de haber conseguido su insignia, lo único que hizo en David fue sembrarle una idea en la cabeza. Y esa era, ya creé un reactor de juguete.
ahora voy a investigar más y voy a hacer un mini reactor nuclear totalmente funcional en el cobertizo de mi mamá. Ok. ¿Y su motivación era? Ser Conquistar el mundo. mejor químico. Conquistar el mundo. Evidentemente. Porque esta es una patraña. Esta es la historia de Pinky y Cerebro. Espera, este es un capítulo de Pinky Cerebro. Para no aburrirlos con cómo funciona un reactor nuclear, Ok. solo les voy a contar que el tipo de reactor que este muchacho quería construir era un reactor muy específico, que lo que hace básicamente es generar energía suficiente como para incluso crear combustible para sí misma. O sea, era una máquina sustentable, autosustentable. En teoría, David quería resolver el problema mundial de energía en el patio trasero de su casa. Ese tipo de reactor nuclear existía, pero habían sido cerrados por ser o ineficientes o habían sido destruidos por fallas que lo llevaron a la catástrofe, Y la mamá, bien, gracias. viendo las telenovelas. O The Price is Right. Y David dijo, obvio, yo puedo mejorar esos reactores. La verdad es que no podemos culparlo de tener buenas intenciones, pero para lograr esta hazaña digna de un premio Nobel, este niño tendría que conseguir materiales legítimamente radioactivos y peligrosos, lo que puede parecer imposible para un pubertoide con acné, ¿no? Sí, pues sí. A menos que seas Marty McFly y que tu amigo sea el Dr. Brown. O que vivas en los 90s en Estados Unidos. God bless America. Bless América. Exactamente. Y así fue como consiguió estos elementos. Primero, tenía que saber qué elementos eran. Así que, muy al estilo de Mi Pobre Angelito 2, donde Kevin se va a Nueva York, Perdido en Nueva York. David se hizo pasar por un profesor de universidad. Eso hizo mi pobre angelito en Home Alone 2. No, pero Kevin se hizo pasar por su papá y grababa Sí. cintas. Es verdad. Y lo puso en velocidad lenta. Bueno, pues muy al estilo de eso, este muchacho escribió cartas e hizo llamadas telefónicas a lugares como la Comisión Reguladora de Energía Nuclear, The American Nuclear Society, el Edison Electric Institute, el Foro Atómico Industrial. Todo eso haciéndose pasar por un profesor. Y ninguna de esas instituciones checó cuál era la identidad del profesor, si era verdadera, si de veras era de una universidad. Bueno, si era un adulto. Y no solo eso, le soltaron información importantísima de acetonas y elementos necesarios y cómo aislarlos. Básicamente, en todos estos institutos lo guiaron en el proceso. Interesante. Ahora David ya sabía qué cuáles eran. Solo era cuestión de conseguir esos materiales. Y ahí es donde tú dices, ay, obvio no pudo. Pero. Pues no, señores, estamos hablando de David fucking Hahn. Vale. Él era un Boy Scout águila entrenado. Es Él verdad. donde ponía el ojo, ponía la bala. Él encogía los brazos de las personas. Siempre preparado, como todo Boy Scout. Recabando información en bibliotecas y viejos manuales de explorador, David descubrió que había pequeñas cantidades de los elementos que necesitaba en cosas de uso común como detectores de humo, relojes luminiscentes y viejas lámparas de campamento, entre otras cosas. Ahora, con uno solo de estos elementos no iba a ser suficiente, ¿no? Para hacer el tamaño del reactor nuclear que quería hacer, no. No, pues necesitas un chorro. Cientos. Bueno, pues David usó su personaje de profesor para pedir a una compañía de detectores de humo 100 unidades para un proyecto escolar. Y no solo los convenció de eso, sino de vendérselos a un costo muy bajo porque eran educativos. Ah, eso es un clásico aquí también en México, ¿no? De que vas y grabas en el metro y que no, pues no se puede, joven. No, es para un proyecto escolar. Y que de todo es para un proyecto escolar y se vale. ¿Pero por qué está grafiteando la pared? Ah, es un proyecto escolar. Oiga, joven, ¿pero por qué está orinando en la calle? Ah, es que estoy de la universidad, es un proyecto escolar. Sistema endocrino. Pero fíjate, el grabar en el metro no es ni el 5% de lo peligroso que puede ser Es verdad. que le vendan. ¿Quién sabe? ¿Ha sido detectores de a humo. Tacubaya en hora pico? Tienes razón. Es igual de radioactivo. Pero es que esta compañía no solo le vendió eso, se los vendió
y les dieron salto y seña de dónde podían localizar el material radioactivo dentro del aparato. Oh. Puede ser. Cuando David tuvo todo el material que necesitaba de ahí, lo puso en un contenedor como el que usan para los focos LED, pero un poquito más grande. No Le sé hizo un cuáles pequeño agujero y al final creó lo que se conoce como una pistola de neutrones, que es el primer elemento que necesitaba su reactor. Y los adultos, pues pagando impuestos o en el golf, en el supermercado, yo que sé, Divorciándose y haciendo dejando a los hijos solos. son. Abandonando sus responsabilidades de padres. Los detectores de humo eran la parte más difícil. El torium de las lámparas las consiguió en la basura del campamento. Y el radio de los relojes fue más sencillo, pues iba comprando varios en tiendas de antigüedades. ¿De dónde sacaba tanto dinero también ese señor? Con su personalidad de doctor. Hijo único, varios trabajos, personalidad de doctor. ¿Cómo Es se verdad. llamaba su alter ego de doctor? No lo dijo, ¿No? no lo dijo. Pero nadie preguntó acerca de su identidad ni credenciales oficiales, nada. Entonces David logró saber exactamente cómo obtener y aislar los isótopos radioactivos. Todo eso, más un pedazo de uranio que ordenó de Checoslovaquia. Ah, claro. Sí, pues es que ¿de dónde es el mejor uranio del mundo? De Pues de Checoslovaquia. Checoslovaquia, por Right. supuesto. Pues sí, lo pidió de ahí porque, pues, ¿por qué no? Ujú. Y sulfato de bario que se robó de la basura del área de radiología del hospital. ¿Dijiste sulfato de bario? Sulfato de bario. Sulfato. Te lo juro que te entendí. Su olfato de bario. ¿De bario Bario. qué? Yo decía, Bario. ¿de bario poder o qué? No, pero termina tu oración, Carla. ¿Su olfato de bario qué? No, ya acabé sulfato de bario. Sí, pero ¿de bario qué? ¿Pero de Termina. bario qué, Carla? ¿De bario qué? Unió todo esto con latas, pegamento, cinta de aislar y por fin consiguió tener su propio, funcional y tremendamente peligroso reactor nuclear. Qué locura. Y luego su mamá le habló para cenar. Ah, eso iba a decir justo. Así es. Este Y oye, muchacho... ¿y cenó poco o vario? generando reacciones. Y se fue a comer mientras dejó funcionando su... Digo, sé que se fue a comer, era tu chistín, pero... O sea, lo dejó ahí funcionando. Sí, tenía un reactor nuclear funcional en el patio de su casa Vaya. y entonces lo dejó ahí y 3 días después se dio cuenta de que su invento era más inestable de lo que él pensaba. Ah, no, pues, ¿cómo crees? Porque obviamente David tenía un medidor de De peligro. de peligro De- radioactivo. Radioactividad Geiger Counter. Wow. Exactamente. Eso, miro. Entonces él tenía su medidor de peligro radioactivo. Y empezó a notar que la radioactividad crecía mucho con los días. Porque mientras el primer día podía medir radioactividad solo hasta la puerta de la entrada de su casa, del patio trasero, para el tercer día la radioactividad llegaba a 5 casas de distancia. Oh, no. Ahí lo supo. Tengo que involucrar a un adulto en esto, dijo. Bueno. Y a ver si el... Ah, ¿no? Obvio no. ¿De qué creen que estamos hablando? Yo no cuento historias alegres. Si el adulto que invocó fue al doctor que personificaba a él. Se veía su en un cabeza. espejo y se preguntaba a sí mismo qué hacer. Sí. Pues no amigos. Decidió que tenía que desmantelar su invento y llevárselo a un lugar más seguro. Su intención No, hombre, qué era considerado, llevarlo al bosque. Hasta eso era considerado. Él solo quería acabar con todo este problema de la electricidad. De las energías no nunca le renovables. dijo a ninguna autoridad, así como de, oiga, aquí tengo la solución, gobierno de los Estados Unidos, hágame caso. No, porque él dijo, soy un niño de 17 años. ¿Quién le va a hacer caso a un niño de 17 años? Mejor Pues llego sus ya con papás, las cosas. Evidentemente no. Desmanteló su invento y su intención era llevárselo al bosque. Así que en la madrugada comenzó a desmantelarlo y meterlo en la cajuela de su Pontiac, sin contar con que los vecinos, seres chismosos por naturaleza, llamarían a la policía porque creyeron que David se estaba robando unas llantas. Oh. Cuando la policía llegó, David
muy calmado, les explicó que no estaba haciendo nada malo, solo estaba desmantelando y subiendo a su auto el reactor nuclear casero que había construido. Y los policías dijeron, bueno, porque Estados Unidos. Cuando la policía quiso registrar el auto, David los puso en alerta diciéndoles, oigan, no los recomiendo porque es radioactivo. A lo cual la policía reaccionó llamando al escuadrón antibombas porque creían que David era un terrorista. Sí, Y aparte de principios de los 90s, que fue también una etapa fuerte como en todo ello, sí. El escuadrón no encontró una bomba, pero cuando midieron los niveles de radiación descubrieron que eran 100 veces mayor a lo que debería ser el background de radiación normal. Oye, pero para entonces ya todo el vecindario estaba radioactivo, ¿no? Así es. Y esto, lo que les digo del background de radiación, es algo normal. Se supone que todos, toda la vida, todo el tiempo, tenemos un nivel de radiación normal. Sí. Justo por estas cosas que decía David, el microondas es un pequeño O sea, ¿sí es reactor cierto que si me pongo enfrente del microondas me está dando radiación? Sí. Pero Ligeras tendrás que estar cantidades. expuesto muchísimo tiempo y de forma muy Ok. directa para que haya afectaciones. Y no solo eso, hay radiación en muchos otros lugares. De hecho, incluso la televisión emite radiación. Maldita sea. Tan buena Pero que es. el que mediana cara 100 veces mayor a lo que debería de ser. Esto activó el protocolo de seguridad radiológica federal. Cuando David vio la respuesta de las autoridades, dijo, esto es un adulto. Sí me habían platicado. ¿Y dónde estaban los papás? Dormidos. ¿A esa hora? Dormidos. Sí. Pues tenían que dormir. Tenían que Ignorar dormir a los para hijos seguir es ignorando. fácil. Sí, han Exacto. estado dormidos por años. Descuidando a su hijo. Dormidos de su Ignorar a- responsabilidad paternal. Así es. Pero es que es bien cansado ignorar. Sí, cierto. Es bien cansado. Sí lo Papá, yo es, te oye. entiendo. Si estás escuchando esto. Vuélvete a dormir. Pero no nos dejemos engañar, porque estos adultos también eran idiotas. Ay, pues. Verán, cuando arrestaron a David, él no dijo nada sobre su laboratorio secreto. Pasaron 2 meses para que su mamá dijera, ay, no tengo dónde guardar estas cajas. Ay, el cobertizo. Y descubriera el laboratorio clandestino. Pero no ¿cuál clandestino? Si todos sabían que tenía un laboratorio ahí. La mamá le dijo. No. Solo sabían que tenía que había hecho el reactor nuclear y lo estaba subiendo a su No, coche. pero la mamá no sabía que tenía su laboratorio. Pues No, al parecer la mamá no estaba enterada. no puede ser. No puede ser. Estoy muy molesto. Al parecer la mamá solo creía que David pasaba muchas horas masturbándose en el cobertizo. Erupcionando el volcán. Y cuando le dijeron que era un sitio radioactivo, dijo, ay, no, pues sí pasa muchas horas ahí. Ajá. Pero ahí no termina la negligencia. 5 meses pasaron para que pudieran limpiar el cobertizo y llevarse todo lo radioactivo, pues no era un sitio nuclear reconocido a nivel federal. Obviamente no, porque es un cobertizo. Los químicos en el laboratorio de David presentaban un peligro inminente y sustancial para la salud pública, el medio ambiente y la población, quienes Perdón. estaban indignados y preocupados. En todo este momento de que no es federal y que la mamá, David, ¿dónde estaba? ¿Se lo llevaron? Se lo llevaron detenido y estuvo 6 meses en Oh, vaya. un Un arresto. reformatorio ahí. Porque era menor de edad todavía. Sí. Y en todo ese tiempo él no dijo nada de su laboratorio, nadie preguntó nada, se hizo todo esto y a nadie le importaba. Las personas estaban obviamente indignados y preocupados, pero tuvieron que esperar a que todo el papeleo estuviera completado. Cuando por fin llegaron a limpiar el lugar, descubrieron que uno era mucho más peligroso de lo que habían pensado, pues muchas de las sustancias estaban a la intemperie y cualquier elemento externo hubiera podido llevárselas contaminando grandes zonas. Y 2, que la mamá de David ya había iniciado su propia limpieza y había tirado químicos y envases al vertedero regular de basura de la casa. Oh, No puede vaya. Y hasta en el triturador de basura de la cocina. Ok.
Qué Entonces mal. ya ahorita todo Detroit está infectado. Cuando calcularon el daño de la zona que había cubierto la contaminación radioactiva, vieron que sí era por lo menos un cuarto de Detroit. Mínimo. Uf. Mínimo, por todo el movedero de basura y de cosas que hubo manipulación así. De Porque ahí- además la mamá encontró, hagan de cuenta que fue así de, ay, este topper todavía me sirve para mis frijoles, y le vació No. lo radioactivo y lo enjuagó y lo reutilizó. Frijoles radioactivos. Para A lo mejor a nada. raíz de todo esto fue la debacle de la industria automotriz en Detroit. Pues es que ya todos estaban radioactivos, ya no tenían dinero. Oye, ando bien radioactivo, ¿me prestas un varo? Estar bien radioactivo es como cuando estás bien erizo. Sí. Ay, ando bien radioactivo. Ando bien Detroit. O ando bien radioactivo por Detroit. También podría ser. Sí, puede ser, puede ser. Pues por fin desmantelaron el cobertizo y lo enterraron en un desierto en Salt Lake, que es un lugar específico donde entierran desechos tóxicos, y ahí enterraron el pobre cobertizo de David, su laboratorio secreto. Vaya. David salió de la cárcel, su mamá le dijo, muy mal hecho, David, le dio 2 palmaditas en la mano, y después de mucho tiempo, de muchos problemas, David murió en el 2017 de una sobredosis por drogas que él mismo elaboró. Ay, no. Oh. Yo pensé que ibas a decir que había muerto como de un cáncer por radiación o algo así. No, Pues no, siendo no hubo químico tiempo de tiene esperarse. sentido. ¿Cuántos Pero- años tenía cuando murió? En el 2017 ya había pasado de sus 30, como 34. Sí. Ay, qué joven. Sí, sí. Bien triste. Pero, papás que me escuchan allá en casita, esos son los efectos del abandono. Por favor, no dejen que sus hijos se acerquen a sustancias tan peligrosas como el fósforo, el uranio y el El boro, el bario. el bario, el sulfato de bario. Este podcast está patrocinado por el DIF. Esta es la historia de David, el niño fisión, que fue ignorado por sus papás. También esta historia se puede haber llamado el pueblo donde no había ningún adulto. Wow. David, ¿tienes algo que decir? No, sigo impactado. Antes de que David diga... No por la lo historia, que sea sino que porque tenga- tuvo 2 padres técnicamente y de los 2 no se hizo uno. Técnicamente tenía 4 porque tenía madrastra y padrastro. ¿Qué? O sea- puede ser. Eso habla del aislamiento que tienen los genios. Bueno, ¿Ya viste, pues, papá? Tuviste suerte de que yo no construyera un reactor nuclear. Yo solo hago comedia. que puede ser igual de tóxica. Fíjense, una vez más, estamos conectados. O sea, mi historia tiene cosas similares. ¿Abandono paternal? Pues más o menos, más o menos. Yo sé que para los escuchas ¿Cerillos? esto puede parecer ficción, pero yo que los he estado espiando voyerísticamente desde el patio, sé que cuando se documentan sobre estas historias, no saben de lo que hablará el otro, así que sí es una genuina sorpresa. Sí, ¿no? De hecho, empezó Carla a platicar su historia y yo pensaba, wow, cuánta conexión. Pues muy bien, les voy a contar mi historia. Oxidadas y apretadas esposas, cubetazos de agua helada, incómodo uniforme naranja, gritos en la cara, maltratos, empujones, desagradable comida y una pequeña celda de 2 por 3 metros. Ah, Todo esto sucede en el horrible mundo de las prisiones. Solo que en esta prisión los reos son niños. Pero, ¿por qué están en la cárcel estos pequeños? Y más importante aún, ¿por qué están ahí si ninguno de ellos cometió un crimen? el país sin adultos. Esta es la historia de un dulce crimen y castigo. Oh. Wow. Así es. Así es, fíjense. Esta historia sucede en la ciudad de Chester, en Carolina del Sur.
Patrañas. Estados Unidos. Claro. God bless America. Chester no es una ciudad, es un personaje. Sí, pero también tiene su ciudad, como Virginia, que es por Virginia Woolf, Como Kentucky. como Kentucky, que es por el Kentucky pollo. Fried Chicken. Muy bien, entonces todo esto sucede en la ciudad de Chester, que es una ciudad en Carolina del Sur, en Estados Unidos, el país donde los sueños se hacen realidad, ¿no? Ujú. Y aparentemente el sueño de un grupo de policías de esta ciudad era crear una cárcel para niños, y ese sueño se cumplió. Gente. Imagínense este escenario. Son las 5:30 de la mañana. Apenas comienza a salir el sol. Unas cuantas camionetas de la policía local llegan a un estacionamiento al aire libre donde un grupo de niños espera ser detenidos por los oficiales. Estos niños pasarán 2 meses en la cárcel aunque no hayan hecho nada malo. Los policías catean a los niños, les gritan en la cara, como en el ejército, ¿no? Así de que se te ponen así enfrente de la cara y te empiezan a gritar escupiéndote. Y si hay algún niño que no obedece las instrucciones de estos policías, pues el policía puede realizar cierto contacto físico como empujón o jalón, ¿no? O sea, ya se ponen violentos también. Espera. Sí. ¿De qué edades estamos hablando? Ahorita voy a llegar a ese punto, muy importante. Bueno, después de lo que ha piensen. pasado en últimas semanas, oye, ¿cómo va a sorprender una historia así, verdad? Exacto, exacto. Viene muy a estos tiempos. Viene muy a estos tiempos. Pero, ¿quiénes son responsables de que estos niños estén en este programa y reciban este tipo de maltratos? Nada más y nada menos que sus padres. ¡Bravo! Oye, ¿qué conexión? ¿Ves? Por Sí, eso te digo que muy hay conectados. mucha conexión. Negligencia parental se llama este Negligencia capítulo de parental. Marta de así Baile. es. Refuerzo negativo, eso es. Fíjese, ya sea que por actitudes groseras hacia los papás, o sea, como el clásico, no, que mi hijo me levantó la voz, o que no, pues que tiene su cuarto bien tirado, o que le encontramos un cuerno de chivo abajo de la almohada, cualquiera de esas cosas, los papás pueden decir, mi hijo merece ir a la cárcel. Ujú, ujú. Entonces, antes de entrar al específico de esta historia, les voy a platicar cómo funciona este programa de la escuela, de la cárcel para niños. ¡Ah, patrañas! Te acabas de delatar. Esto es una escuela común y corriente. Las cárceles son Bueno, escuelas cívicas. Pues ahora que lo dijiste así, sí es como una escuela primaria en los 70s. En los Eh, 70s los maestros eran bien culeros, le pegaban a los Sí. niños. Pero Sí. no, ahorita vas a escuchar que esto sí es Oh, cárcel cielos. total. El proyecto se llama Project Storm. O sea, pues proyecto Tormenta. Exacto. Como la hija de Kylie Jenner. O como la de los X-Men. O como... No, ¿Qué? no se me ocurrió ¿Qué? ningún nombre. O como O como o lo que me como- pasó en su patio la semana pasada. Este proyecto o este programa fue creado por la policía de Chester en el 2012. Ujú. Y básicamente lo describen como un programa para reformar a niños con el hábito de meterse en problemas. Y está diseñado para asustarlos y para que limpien sus vidas y retomen el camino del bien, ¿no? Está diseñado para niños, es decir, del género masculino exclusivamente, y que tengan edades de entre los 10 y los 14 años. Hoy sí estaban bien morritos. Súper chavitos, sí. Los papás pagan un total de $250, Ájale. que son unos 5,600 pesos, más o menos, para que sus hijos sean tratados como criminales y delincuentes reales. O sea, perdón que te interrumpa, es como llevar a las últimas consecuencias el clásico que nos hacían, o bueno, o por lo menos a mí sí, si no te portas bien te va a llevar el policía. ¿Verdad que sí, señor policía? Totalmente. ¿Verdad que sí se la va a llevar? Pues esto es real. Aquí el señor policía sí se los lleva y los tratan horrible. Y los papás obviamente ven esto como la última llamada de atención para que sus hijos cambien y se vuelvan mejores personas, ¿no? Es una medida educativa que los empujará física y mentalmente a sus límites.
Una vez arrestados estos niños, que son de unos 30 a 45 niños, los que entran dentro de los programas cada año, son subidos a los camiones que los transportarán a su nueva casa, una prisión. Les dan ahí primero los bañan a cubetazos, ¿no? Les quitan su ropita, cubetazos de agua fría, y luego ya les dan su uniforme, clásico uniforme color naranja. Y pasan su primera noche solos, completamente. Son celdas individuales, celdas de 2 por 3 metros. O sea, imagínense que es una cama pequeñita, un retrete con lavamanos, o sea, no en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, del retrete y junto al lavamanos. Y una pequeñita tabla que funge como un escritorio. Eso es todo lo que cabe. Qué bueno que dijiste, o sea, que lo describiste así, porque siempre he sido muy mala para dimensionar mis espacios. Nunca he sabido, por ejemplo, cuánto es un espacio de 2 por 3 metros. 2 por 3 metros. No es muy no pequeño. puedo. Cuando muy metes pequeño. matemáticas en mi... Y bueno, pues ahí pasan la primera noche solos, completamente, después de haber recibido todo pues, ¿cómo llamarlo? ¿No? Este abuso psicológico. Sí, por De supuesto. parte de oficiales. Y de saber que todo esto lo orquestaron sus papás. Exactamente. Al otro día, es decir, ya pasada esa primera noche, pueden recibir la visita de sus papás o de su familia, ¿no? Como de ya vamos a tranquilizar la onda y que los papás medio expliquen por qué están ahí. Pero todo como cárcel, o sea, es de estos cuartitos con los vidrios y el telefonito donde solo te comunicas a través de... Todo es bebé. Todo es hasta háganse cuenta que es como el Kitsania, pero en cárcel. Todo Y es romantizándolo chiquitito. totalmente. ¿Y vienen con denitititas? Y en el tercer día se pone buena la cosa porque llegan a la prisión otros reclusos que son criminales de verdad. Ay, no. Para que no solo vivan la experiencia de estar en una cárcel, sino en una cárcel con verdaderos criminales. ¿Pero son criminales reales o son actores? No, real. Todo es real. No hay actores. Los policías son policías, los reos verdaderos son verdaderos, los únicos son los niñitos. Que eso, puede haber uno que nada más está ahí porque un día se portó mal y le contestó mal a la abuela. Hay otros que sí porque justo lo que pasa es que Chester es una ciudad que tiene muchos problemas justo de narcotráfico y de pandillas. O sea, es muy común en Chester escuchar noticias de que se murió un niño de 14 años en una riña de pandillas. Vaya. ¿No? Entonces, por eso, como es tan grave el problema, la policía decidió crear este programa. Medidas proporcionales. Para ver. Estaría bueno que para que vivieran toda la experiencia de las cárceles, pudieran hacer pandillititas dentro y luego hicieran extorsioncititas por teléfono. Espera. Se tatuaran con Calando. plumas. No te adelantes. No te adelantes. No. No te adelantes. Y solo para que sepan, Miles Bennett es uno de los policías a cargo de esta cárcel. Comenta que es difícil tratar mal a los niños, pero creemos que es la forma en que pueden entender que tienen que enderezar su vida, que es ahora o nunca. ¿A ti te dijeron eso alguna vez, David? Nunca. Y mírame, viviendo en su patio. Y mira. Siendo una rémora. Eres una rémora de la sociedad. En el 2015, vamos ahora sí a hablar en específico de un caso. Catrell Wright, un niño de tan solo 11 años de edad, ingresó al penal de Project Storm por un crimen conocido como asesinato de calificaciones a sangre fría. Es decir, el pequeño Catrell no era precisamente el mejor de la escuela. De hecho, estaba a nada de repetir el 5º año y pues estaba reprobando varias materias. Nada más eso. Solo ese era su problema. Un momento. ¿Renombraban los crímenes de esa manera? No, eso fue lo que yo inventé. Yo les iba a poner 10 en comedia, pero el 10 en comedia lo tienes tú, Daniel. Esa es una figura literaria que se me ocurrió. ¿Cómo desperdiciaron ese material? Sí. Daba para muchísimo. Estaba ahí. No, porque si metían comedia, el chiste de esto era hacerlo súper realista.
Aquí no había lugar para la comedia. Bueno, aunque metieran comedia, les gritaban en la cara reos reales. Tampoco era como que los iban a sacar tanto de ficción. Imagina que te griten un chiste en la cara. Es muy violento. Pero yo no sabría si reírme. Sí, la verdad. Es verdad eso. Voy a hacer eso ahora. ¿Qué le dijo un cable a otro cable, David? Sí, está terrible. En la escuela me dicen que estoy loco. La prisión de la comedia. Ay, sí está intimidante, aunque sea un chiste. Ay, podría ser. Hay que mandarles un mail a estos muchachos. Bueno, entonces el pobre Catrell Wright, de tan solo 11 años de edad, ese era su único problema, que estaba reprobando el 5º año, ¿no? Catrell vivía con su mamá, que se llama Shanice, y con 3 hermanos. Y había tenido un medio hermano más grande, el mayor, que había muerto a los 19 años, víctima de una pelea entre pandillas, justamente. Vaya. Entonces, sabiendo esto, el tío de Catrell, Thomas Wright, trabajaba en la policía. No era policía él, o sea, él trabajaba ahí como de administrativo, pero se enteró de este programa y sabiendo que Catrell estaba reprobando y el antecedente del medio hermano, dijo, estoy preocupado por el futuro de mi sobrino. Y él sospechaba que el bajo desempeño de este niño estuviera relacionado con estar pasando tiempo con las pandillas locales, ¿no? Entonces llegó el tío y le dijo sin tener pruebas de nada, solo él dice, sospecho que Catrell a lo mejor anda en malos pasos. Entonces fue con su hermana y le comentó, oye, pues ¿por qué no metemos a Catrell en el programa del Project Storm, que lo meten a la cárcel y bla, 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 bla? Y la hermana cuando se enteró, o sea, la mamá Shanice, cuando se enteró de cuánto costaba, dijo lo siguiente. No, mejor lo mando con mi mamá. Lo único que ese niño necesita es una buena paliza de su abuela. Así aprendí yo. Oh. Esa fue la respuesta de la mamá ante la preocupación del tío, ¿no? Es que, fíjense, pequeño paréntesis. Sí es muy común eso, ¿no? Creer que con una paliza los niños se van a enderezar. El otro día veía un post en Facebook que era justo eso, que alguien daba como 10 consejos para calmar un berrinche de un niño. Y alguien más tachó esos consejos y le puso, ponles una madriza. Pues como es tan Tough tangible la afectación física hacia otra persona, pareciera que lo que se consigue inmediatamente de eso es efectivo. Pero pues no, es inmediato y ya. Y además queda una huella. Queda una huella. Por supuesto. ¿No? Sí. En el pobre niño. Hoy, en el foro sobre violencia intrafamiliar, estamos hablando sobre abandono y violencia familiar. física. Bueno, Shanice, la mamá, no era precisamente una mamá modelo, ¿no? Ella parecía no estar muy interesada con lo que pasaba con sus hijos. Ella era madre soltera, con hijos abandonados por los papás, poco dinero, tenía 2 trabajos y siempre estaba buscando la manera de generar dinero fácil, ¿no? De estas, pues eso, de vender cosas por allá, que el topper. Chambitas que le llaman. Chambitas para generar dinero rápido, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que cuando el tío, su hermano llegó y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Metemos a Catrell en la cárcel? Ella dijo, no, porque además... está muy caro. ¿Con qué ojos, dijo? Sí. ¿Con qué ojos? Pero Thomas, el hermano, se ofreció a pagar el programa. Y entonces Shanice dijo, pues va, que lo metan a la cárcel. O sea, no lo detenía el amor trauma, de madre. No. De hecho, pagó es gratis, va a cámara. Sí. El muchacho, pues no tomó bien esta noticia, ¿no? Evidentemente. Y lo que era más extraño es que, como comentaba hace un momento, realmente solo había reprobado algunas materias escolares. Él realmente era un niño que parecía ser bastante tranquilo, noble, nada problemático. Todo eso, incluso
hasta caía bien, así decían, eran comentarios de sus compañeritos de la escuela y de sus maestros, así como de, no, pues sí, él es buena onda, a mí hasta me cae bien. Yo hasta lo tolero. Ajá, es chido el Catrell. ¿Catrell? ¿Estás hablando de Catrell? Es chido. Así, o sea, de verdad era alguien que no se metía en broncas. Entonces, pobre, imagínate, pobre Catrell, cómo iba a estar en la prisión. Entonces, bueno, pues nuestro pequeño protagonista entró a la cárcel. Y como a cualquier otro recluso, pues le gritaron, lo empujaron, le pusieron su uniforme y lo metieron en la celda 32. Aquí hay un punto muy importante. Los niños podían tener un poco de dinero dentro de la cárcel. No sé si sepan que en algunas cárceles funciona que pueden tener dinero y hay como una especie de tiendita dentro del reclusorio donde ellos pueden comprar cosas como jabón, cepillo de dientes, cosas sobre todo para higiene, papel de baño, ¿no? Sí, en Santa Marta sí me permitían. En Topo Chico también. Se vendían hasta micheladas y demás, y es muy, muy fuerte de ver algo así. Los papás les podían dar semanalmente un poco de dinero para que los niños, pues eso, compraran sus cositas en la tienda esta. En su cooperativa de la cárcel. En la cooperativa de la cárcel. Exacto. Y bueno, obviamente la cantidad de dinero dependía pues de los papás, ¿no? Había papás que a lo mejor pues, les daban más dinero y otros que nada más les daban unos centavos. Ahí sí, pues cada papá, ¿no? No, pues el papá de Catrell, la mamá de Catrell no le iba a dar nada. A duras penas le alcanzó para meterlo a la cárcel. Entonces, los papás podían ir semanalmente. O sea, había los domingos era el día de visita. Todo esto empezaba un sábado, el domingo se visitaban y hacía durante los 2 meses. Cada domingo había visita de papás, ¿no? Entonces, cuando Shanice va a visitar a Catrell al día siguiente de su aprehensión, pues él, francamente, está muy mal, el pobre niño. Lloró toda la noche, le empezó a decir a su mamá así de, mamá, ¿por qué estoy aquí? Yo no hice nada mal, te prometo que voy a estudiar y voy a pasar el 5º grado. Y pues Shanice, francamente, pues no le estaba interesando mucho la conversación, hasta que escuchó una frase de Catrell que dijo: James me regaló un dulce y eso fue lo único que me hizo sentir mejor. Y en ese momento los ojos de Shanice brillaron. ¿Por qué?, se preguntarán. Porque en ese momento la madre de Catrell vio una oportunidad de oro. Y la idea era muy sencilla. La mamá iba a infiltrar al penal todos los dulces posibles, dándoselos a su hijo, y lo convertiría en dulcemenudista. Así es. Tráfico de dulces dentro de la cárcel. Un dulce dealer. Exactamente, era un dulce dealer. Sí había dealercito. Fíjense, como seguro todos tuvieron un compañerito en la escuela que hacía eso. El compañerito que vendía dulces en la escuela. Ah, pensé que un Yo compañero era ese dealer. compañerito. Yo era ese compañerito que vendía dulces. ¿Verdad? Sí, claro. Por eso tengo diabetes desde los 22. No, porque uno no prueba su propio material. Su propia ¿Cómo es? droga. Pues sí, todos tuvimos un compañerito que vendía que su paleta de pollo, ¿no? Por que supuesto. la de Yo vendía cerveza. mazapanes. Mazapán, que el tinlarín, Sí, ¿no? sí. Bueno, pues eso, así era, solo que en la cárcel y pues con dulce gabacho, ¿no? Pero eso. Entonces lo que pasaba, fíjense cómo funcionaba todo. Tras una semana, o sea, pasó otra semana donde Catrell sufrió, pues, gacho, ¿no? Porque además pasó no solo el sufrimiento, pues, de los policías que los molestaban y el aislamiento y estar solo y demás, sino que como él era, pues, noble y era de personalidad, pues, tranquilona, pues empezaban a hacerle bullying los demás niños reclusos, ¿no? Se empezaban a aprovechar de él. Y los mismos guardias también se aprovechaban de su debilidad y entonces le gritaban más y le decían: eres un débil, no tienes carácter para afrontar la vida.
El pobre Catrell estaba sufriendo mal. Llega el siguiente domingo y entonces su mamá llega con un osito de peluche. Y le dice, mira, mijito, para que pases las noches más tranquilo. Les dejaban eso, darles regalitos. Cada visita les podían dar regalitos, obviamente que no pues afectaran su vida dentro del Que penal. no hubiera agujetas. Que no hubiera agujetas, ni rastrillos. Ni cepillo de dientes. Ni cosas con radiación, ¿verdad? ni cosas radioactivas. Con un muñeco de peluche. Catrell se emocionó, pero después la mamá le dijo, adentro hay dulces. Los vas a vender y el siguiente domingo te voy a traer más y tú me vas a ir dando el dinero de lo que ganes en la semana. ¿Qué haces? No lo abraces. Vas a derretir los chocolates. Y el pobre niño ahí todo traumado, soltando las vocitas. ¡Mamá! Pues yo creo que sí, porque el oso así que como piñata, adentro No puede ser. llena de dulces, ¿no? Y entonces, y no solo eso, además de los dulces, adentro venía un listado de precios. O sea, Shanice decidió que ya está, ya para que, mira, lo tienes que vender a tanto, que no te vayan a dar menos. Porque si no, no me sale. Exacto. Si no, no sale el negocio. Toda la educación que no había recibido la recibió ahí. O sea, Shanice, muy inteligente, pero también, ¿qué le pasa, no? Y bueno, le dijo, me pasas el dinero cada semana y te vas a llevar una comisión. ¿No? Que era bien poquito, seguramente, no sabemos. Y lo que pasaba es que realmente en las visitas la vigilancia era muy relajada, porque como... Que eran niños. Porque eran niños. Porque no eran criminales. No. Porque pagaron por estar allí. Pasaba que los policías que crearon este proyecto pues decían, si los papás metieron a los niños acá, pues no van a hacer nada malo para ir en contra del programa, ¿no? Porque pues al final son los quienes metieron al niño ahí. Entonces pues obviamente quieren que estén ahí. Entonces eran muy relajadas y no los revisaban nada. Fíjense, los niños, ya después entrevistaron a varios niños que estaban en ese momento en la prisión y ellos cuentan que realmente los dulces era lo único que los reconfortaba. Ay, no, pobrecito. Porque de comer, por ejemplo, solo comían, no sé si ubican el Spam, es una marca de jamón horneado en lata. Es un embutido. Y es una cosa horrible. Exactamente, Guácala, es como un embutido. No suena nada bien. Y todos los días comían eso con chícharos y ejotes. Esa era su comida. Solamente llegaban a las noches, pues después de un día horrible, donde les gritonearon, comieron mal, se sienten súper solos. Y ahí Catrell era de, ¿quieres un dulce? Y los niños pues empezaron a comprar muchos dulces porque sí, Catrell, sí quiero un dulce. Bueno, pues te va a costar $12. Les voy a hacer un bonito listado de los dulces que vendía. Ay, a ver si. Que vendía Catrell. Fíjense. Skittles, Milky Way, el Jaffy Taffy, galletas Oreo, Twizzlers, Nerds, Kisses, Milk Dots, paletas de estas como lollipops, gomitas, M&M's, salvavidas, Jolly Ranchers y Twix. Sí vendía mejores dulces que yo. Tenía buena calidad. Si yo vendía mazapanes, de repente cuando me ponía espléndida Kisses, pero así llevaba como 10 Kisses solo nomás. del 14 de febrero. Sí. Y paletas de pollito y cerveza. Entonces lo que empezó a pasar es que los niños pues ya no gastaban su dinero en la tiendita oficial de la cárcel, sino que se guardaban su dinerito para comprar dulces y ya nada más ponle que entre 3 se compraban papel de baño y se daban pedacitos para tener ahí en su celda, pero pues lo demás se lo iban a gastar en dulcecitos con Catrell. ¿Freelanceo? Así se llamaba su tienda. Nadie sospechó nada. Nadie. Puso un letrero en su tienda. Cooperativa Catrell. En sus primeras 2 semanas, o sea, en cada una, vendió $30 aproximadamente. O sea, como unos 600 pesos. Nada mal. ¿Cuánto sacabas tú, Carla? Hijo, pues mira.
No, sí, apenitas se recuperaba la inversión. O sea, han de haber sido como unos 120 pesos de aquel entonces, que no era tanto. Daniel, ¿de qué No, década pues, estamos hablando aquí? Esto fue, él entró en el 2000, ¿qué dije? ¿14? Deja, estoy bajando aquí mi guión. Y inconsistencias en su historia. No, 2015. Cattrall Bien. entró a la cárcel en el 2015. Muy bien, muy bien. Nada mal, considerando que pues quienes compraban eran niños. Pero a la tercera semana del negocio, Cattrall, ahora sí él, no su mamá, tomó la iniciativa de empezar a ofrecerle los dulces a los reclusos reales. Oh, ampliando el Se mercado. empezó ahí, imagínense, niño de 11 años, Inyectados con heroína. y pues también le compraban, ¿no? Mira. Pregunta. Tengo una pregunta. Levanté mi mano para los que no están viendo porque soy muy educada. ¿Cuánto tiempo duraba el programa? 2 meses. 2 meses. 2 meses. Y sí. en 2 meses escaló a rey de la prisión. Ajá. Lo que hace los dulces. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate. Pues mira, ni siquiera las cárceles se libran del capitalismo. Exacto. Qué fuerte reflexión, David. Ujú. Hoy, en nuestro foro de economía y capitalismo. Entrando a la 6ª semana del encierro, es decir, ya solo faltando 2 semanas para terminar el programa, Cattrall ya estaba empezando a reclutar a otros 2 compañeritos de prisión para que ellos vendieran también dulces. O sea, ya estaba reclutando a dulce menudistas. Contratando mano de obra. Todo un empresario también, Exacto. igual que David. Ujú, ujú. Pero todo llegaría a su fin. Ay, se acabó el programa. Así, se acabó el programa y ya. No, los oficiales se dieron cuenta de que algo había malo ahí. 6 semanas después, qué eficientes. Ujú, los primeros. No, la primera como sospecha fue porque las ventas de la tienda oficial empezaron a bajar, ¿no? O sea, como de, ¿por qué nadie está comprando cosas aquí? ¿Qué está pasando? Entonces eso se volvió sospechoso y hizo que el jefe del penal, que era James D. Gore, se llama el señor, ordenó un cateo de las celdas de cada uno de los reclusos, incluyendo pues a los verdaderos y a los niños, ¿no? Y ahí fue que empezaron a encontrar que en todas las celdas había dulces al por mayor. Por todos lados. Perdón. Así de, investiga la celda. ¿Qué es esto? Huele a Laffy Taffy. Y es del bueno. Y la clave, bueno, entraron a la celda de Cattrall y la clave fue que no solo encontraron pues más dulces que en las otras celdas, sino que encontraron la forma en que Cattrall le pasaba dinero a su mamá. Ah, esa es una buena pregunta. Ujú. Exactamente. Resulta que la forma era esta. Ese primer domingo, o más bien segundo domingo que llegó Shanice con su hijo y el osito de peluche, Ujú. también le dio una lata de Coca-Cola. Ujú. La lata le había quitado la parte de arriba y estaba vacía. Y entonces le dijo, en esta lata me vas a ir pasando el dinero. O sea, todos los días cada vez que yo venga a visitarte, tú me das la lata y hacemos como un intercambio de latas. Traes tu lata con dinero, yo traigo una vacía, me la pasas y nos cambiamos y así, es el intercambio del dinero, ¿no? Ujú. Pero cuando justo fue el cateo, estaba la lata con dinero. Y entonces, pues, en el cateo dijeron, hey, esperen. Esto no es Coca-Cola. Exacto. Y los policías lo que decidieron hacer fue interrogar a Cattrall como de qué onda y le dieron la oportunidad de, es tu momento, muchachito, de justo entender el bien y el mal y encaminarte hacia el camino del bien. Y entonces Cattrall soltó toda la sopa y dijo, Bien hecho, sí, fue mi mamá, ella me trae los dulces, yo le doy el dinero cada domingo. De hecho, yo me llevo bien poquito. Realmente es business de mi mamá.
Y entonces, pues, lo que decidieron hacer fue no decir nada, esperarse hasta el próximo domingo. Y justo cuando estaba esta transacción de dineros y dulces, pues llegaron los policías, revisaron que en efecto había dulces y que en efecto había dinero y había transacción. Y pues agarraron a la mamá, a Shanice. Pero fíjate, o sea, qué bueno que Catrell se dio cuenta que existe el bien y el mal y que podía irse por el camino del bien. Pero también si se hubiera ido por el camino del mal, pues ya que le iban a hacer meterlo a la cárcel, pues ya estaba en la cárcel, ya. ¿Qué tal si confesó por coerción, más bien? ¿Qué tal si lo estaban amenazando de algo mucho más fuerte y prefirió entregar a su mamá que a él mismo? Y eso implica que siguió por el camino del mal, solo que más astuto. Ujú, puede ser. También puede ser. que él se vio muy inteligente, ¿no? Y que dijo, mejor confieso y yo me puedo liberar de todos los cargos porque al final fue plan de mi mamá. Y como yo soy un niño, pues a mí me utilizó nada más. Explotación infantil, ¿cómo no? Ujú. De hecho, la mamá pues fue multada, fue a juicio, ¿no? Fue a la corte y pues como era un delito menor ¿no? Fue multada solamente tenía que pagar el triple de las ganancias que hubiera tenido durante este negocito de tráfico de dulces en la cárcel para niños. Y la pusieron a trabajar en diferentes tipos de trabajos sociales en la comunidad por 6 meses. Y Catrell pudo salir, ya no cumplió, digamos, su condena. Le faltaban 2 semanas de condena, ya no la cumplió. Y no solo no cumplió esa, no cumplió ninguna otra condena. O sea, no se le culpó por nada. Y de hecho fue elogiado por el juez. Él estuvo presente en el juicio de su mamá. Y fue elogiado por el juez por sus ventas y su ingenio para sacar adelante el negocio y convertir una experiencia negativa en algo positivo. Así lo dijo este señor juez. Pues mira, fue una buena decisión, ya que le iban a hacer. Pues sí. Y era una buena manera de convertir esto en algo positivo para que después tuviera frutos no podridos. Solo como un dato cultural, algunas de las formas en que la mamá, o sea, Shanice, metió dulces a la cárcel fue en el osito, ya dijimos, en una colcha con funda doble para que se tapara en las noches su hijito Ay, con los no. dulces, en una almohada y en un estuche de lápices. Ahí guardó algunos Muy dulces en lugar de lápices. Muy bien. Hoy Catrell tiene 16 años y si bien no tiene las mejores calificaciones, sueña con ir a la universidad y dedicarse a los negocios, o al menos a seguir vendiendo dulces. Esa Ay, Catrell. Es la historia Dulce, Crimen y Castigo. Fíjate que qué bueno que no terminó en una cosa mala. Yo creí que iba a terminar así de no, pues el niño no aprendió nada, salió, murió. Sigue estudiando, pues es que están 16 años, todavía no sabemos qué pueda pasar con él. O sea, ya por lo menos no murió a los 14 como cualquier otro pandillero de su localidad. Y Catrell es uno de nuestros vagos de aquí de la esquina. A mí esta medida que tomó el juez me parece como... Sí, señor narco, qué bueno que ahora tuvo buena ortografía en su narcomanta. Toma este diccionario Oiga, qué Larousse bueno que- en compensación. Sí, qué bueno que su corte de cabeza fue muy preciso. Sí. Usted puede ser cirujano. Caray. Sí, pues pero una vez más volvemos a United States of America. Maga. Los adultos son idiotas en los Estados Oh, Unidos. Say, can you see? Porque lo que dice o decía mucho el juez es que el niño pues estaba haciendo lo que la mamá le pedía, estaba en una situación súper pues Cohesionada. pues sí, de estar en una cárcel donde lo tratan súper mal y él sacó lo mejor de esa cosa negativa que fue ser un buen vendedor de dulces. Y por eso merecía el reconocimiento de los Estados Unidos de América. Horrible. Carla dice que no terminó mal esta historia, pero yo digo que, pues como todos, termina con esto, el estar anclados al capitalismo totalmente. La cárcel dentro de la cárcel. Qué cosas tan Ay, qué feas. feo, ¿verdad? Qué Sí. deprimente. Abandonos de padres y capitalismo.
Ay, pues qué bueno que nos acompañaron en este capítulo. Y que siguen hasta Para estos que minutos todavía Pasen un escuchando. aislamiento más feliz. Donde intentamos hacerlos reír, pero en realidad revolvemos toda la mugre que traen en su interior. Todo lo asentado. Muy bien, David. Muy bien. Ha llegado el momento importante de esta noche. La primera historia. La verdadera historia del niño ficción. La verdadera historia del niño ficción. Bien. Exacto. Me gustó mucho cómo contaste la historia, Carla. Me gustó mucho cómo hiciste énfasis en que es scout. Porque eso pues da un background de habilidades, ¿verdad? Debo decir que en este aislamiento he estado viendo muchos videos de YouTube, desde cosas muy bobas y compilaciones de caídas y de perritos, hasta ver de nuevo televisión por cable, cosa que ya tenía tiempo sin hacer. Debo decir, Carla, que todo lo que mencionaste en tu historia me parece un gran collage entre el laboratorio de Dexter, porque él tenía el cabello rojizo, y un capítulo de El joven Sheldon, donde hace exactamente esto que mencionas de comprar detectores de humo sin que hubiese una pretensión mayor, ¿no? Entonces, mi dictaminación para esto, entendiendo que debo de caer más bajo de lo que fue el capítulo pasado, yo diría usualmente que esto es una verdadera patraña con toques de otras historias. Como digo que debo de caer más bajo, voy a decir que es una total verdad. Ok, o sea, entonces crees que es una patraña, pero vas a decir que es verdad. Exactamente. Para caer más bajo. Exactamente. Muy Sí. bien. Mi opinión es, siento que hubo algo raro con los años. Siempre ves algo raro con los sueños conmigo. Ah, claro. ¿Qué haces que descubres perdón, que no? Es cierto. Ajá. Chernobyl fue en el ¿Verdad que 86. Me parece demasiado sospechoso de que no hubiese en la historia un filtro mucho más riguroso cuando se habla de radiación después de lo que sucedió en Chernobyl. Y sobre todo, porque era Detroit, o sea, si fuera el pueblito del Chicken Town Chicken Little. de Wisconsin, pues a lo mejor, pero Detroit. Yo creo que tu historia es una patraña. Ok. Y ahí, Y ahí terminó. Ahí termino. Y ahí terminó. Pues amigos míos, déjenme decirles que la historia de David Hahn, el verdadero niño ficción, es real. ¡No! ¿Qué? Todos No y puedo cada uno de los creer. datos proporcionados en esta historia son verdaderos. Wow, todos. Todos, absolutamente todos. Qué Y me gran imagino embustera. que justo el capítulo de Young Sheldon, porque no he visto la serie, Ajá. debe de estar basado en esto. Seguramente. Porque es real. Sí. Una de las cosas que son más sorprendentes de esta historia es que, de verdad, nadie nunca le puso un límite. Qué Nadie nunca horrible. cuestionó nada. Madres. Nada. Qué A horrible. los 17 años este niño construyó un reactor nuclear en el patio de su casa. Durísimo. ¿Qué? Ahora sí. Ahora no sé qué pasa contigo, David, porque al final dijiste que era verdad. No, David ganó. O sea que David sigue invicto. Muy bien. Yeah. Pero yeah, mira, David. ¿sabes qué? Me vale porque ahora no dijeron qué premio iba a poder ganar. Sí, es cierto. Era el premio de estar otra vez en el programa. No, el premio era que no te vamos a cobrar renta del patio. Rémoras Ya te Lifestyle. vamos a dar de cenar. Muy bien. Muy bien, Daniel. Tu historia sobre la dulce condena. Dulce, ¿Tú qué? crimen y castigo. Muy Dulce bien. condena es precioso.
Debo decirles que en este aislamiento he estado viendo muchos videos en YouTube, sobre todo compilaciones de caídas y de perritos, y eso incluye también televisión por cable. En televisión por cable he visto terapia de shock, que seguro está basada en el proyecto Tormenta, como bien lo mencionas. Y bien, no voy a ahondar tanto en esto, solo sé que los Milk Dudes se venden en cajas grandes. Que quepan en una lapicera o en un oso de peluche, a mí me cuesta trabajo creerlo. O sea, para mí, las dimensiones de los dulces dentro de los objetos mencionados no me parece verídica. Así que... Pero ¿qué tal en una colcha? ¿No caben en una colcha? Sí, por supuesto. Sí, y también en una almohada, por supuesto. No dije de qué tamaño era el oso. Tienes toda razón. Teniendo en cuenta que es un programa auspiciado por la familia, me parecería muy irresponsable de los policías no revisar los objetos, con todo y que sepamos que el all cops are bastards, con todo y eso. Así que voy a decir que tu historia, Daniel, aunque el proyecto Tormenta seguramente existe y terapia de shock lo he visto, es una patraña, totalmente una patraña. Ok. ¿Y Carla? Ay, fíjate. Sí, me he fijado que siempre comienzo lo que voy a decir con fíjate. Fíjate. Sí. Y es que quiero toda su atención. Yo también he visto terapia de shock. Todo lo que estabas diciendo me sonaba a Discovery Home and Health. Sí. Pero la historia de Catrell, yo voy a decir que es verdad. Porque de hecho también existen Midlocks de versión pequeña. Sí, Pero bueno, seguramente, cada quien- seguramente. Cada quien, ¿no? O Cada quien Cada que- quien. Cada quien que piense lo cada que quien quiera que- de sus dulces. Pues muy bien. La historia Dulce Crimen y Castigo o Dulce Condena es una patraña. ¡Me engañaste! Sí, señor. Sea. Me engañaste, ahora sí me engañaste. Yo Sí, pensé es que verdad. lo iba a lograr. Pero sí le tomaste el cabello a David, Carla, oye. David tiene toda la razón. Existe el proyecto Tormenta y esta maldita cárcel para niños. Pero Catrell y su menudeo de dulces no existe. Ay, hombre, sonaba muy real. Sí, sonaba. Lo hiciste muy posible, bien. Sonaba posible. Sí, muy bien, Daniel. ¿Los ¿Estuviste a escuchas? punto, David? ¿Adivinaron? ¿No adivinaron? ¿Los escuchas? Pónganlo en sus comentarios, en Spotify o en Instagram. ¿En Spotify se pueden hacer comentarios? No, de hecho no. Es una patraña. O mándenos un correo. Ya sabemos cuál es nuestro mail, ¿no? Carla, ya te lo sabes, ¿no? No. Vean Instagram, ahí pondremos el correo. Fíjate, no, les voy a decir de una vez aprovechando. Está bueno eso que dice David, que la gente puede escribirnos y decirnos a cuál ha adivinado, cuál no, con cuál se engañaron, con cuál dijeron, ese Daniel no sabe mentir porque es un alma pura. Entonces, nuestro mail es patrañas, acuérdense que es con N, no con ñ, porque pues no nos dejan. patrañas.elpodcast@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y pues pedirnos si quieren que David regrese otras 8 programas más, pues ahí nos dicen. Espero que Bueno, preparen pues, su glándula de la patraña para la próxima sesión. Mi glándula de la patraña la voy a afinar. Sí. Este programa ya se va a llamar David Almaga presenta Patrañas. Oye, David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Siempre disfruto estar aquí con ustedes. Y bueno, todavía el público igual no tendrá por qué saberlo, pero fuera de grabar este podcast,
así nos la pasamos cuando nos vemos y nos la pasamos riendo y está muy bueno eso. Y eso se disfruta muchísimo. Espero que puedan compartir los que escuchan esto también con sus amistades en tiempos así. Ay, qué bonito mensaje, David. Eres muy, muy bonito. Muy bonito mensaje. Mejor que el del juez de la historia de Gatel. Gatel. De Gatel. Gatel. Ay, bueno. Pues muchas gracias por haber escuchado nuestro episodio número 6 de Patrañas. Los esperamos la próxima semana con más historias inventadas y no inventadas, o medio inventadas, o un cuarto de inventada y lo demás no. Bye, amistades. ¡Patrañas! Bye, patrañas. ¡Patrañas! Capítulo número 6 de Patrañas. Así es, donde tuvimos de invitado especial nuevamente a David Almaga, o bueno, a Damián Almohada. Oye, no, sí, muchas gracias a David Almaga por habernos acompañado una vez más. La verdad es que seguimos todavía con estas medidas de sana distancia, seguimos guardados en casita y pues grabar es un poco complicado, pero David Almaga, que es un sol, nos acompañó nuevamente. Así es, y pues una vez más medio triunfó, yo diría que medio triunfó, pero lo hace muy bien, siento que ya nos tomó la medida. Sí, esta vez fue medio triunfo, debo de admitirlo, pero bueno, hoy sí dijimos el mail, esta vez sí está correcto el mail. Lo vamos a repetir una vez más por acá, por si de pronto quieren escribirnos para decirnos qué opinan del podcast, si les gusta, si no, sugerencias, quejas, sus patrañas, lo que quieran. patrañas.elpodcast@gmail.com. Ahí, y como también lo que sugirió David, ¿no? De que nos platiquen si le han atinado, si los hemos engañado, si ya conocen todas nuestras historias, incluso las que nosotros inventamos. Todo lo que quieran, ahí nos pueden escribir. Ya saben, patrañas, todos los viernes nos escuchamos la próxima semana. Bye. Adiós.